webinar de hoy. Vamos a hablar acerca de 4 cosas o 5 cosas fundamentales en lo que viene siendo el CRM. Vamos a hablar un poco de lo que es realmente el CRM, cómo se realiza una carga de base de datos, cómo se hacen las diferentes, o sea, cómo se puede realizar las vistas. Vamos a hablar un poco acerca de lo que viene siendo el lead scoring y vamos a aprender un poquito a lo que viene siendo la personalización de los módulos dentro del CRM, ¿ok? Lo primero que tenemos que hacer es hablar un poquito acerca de qué realmente es el CRM. El CRM, Customer Relation Management, viene siendo realmente la gestión que nosotros hacemos con cada uno de nuestros clientes, ¿ok? Y de qué forma, o sea, primero vamos a aprender a captar leads, ¿ok? Y luego de en qué forma o en qué tiempo nosotros tardamos en cerrar lo que viene siendo una oportunidad. Si bien es cierto, una vez que nosotros tenemos el CRM, tenemos varios módulos, ¿ok? Hay módulos que tenemos el módulo de leads o posibles clientes, el cual es el módulo en donde nosotros vamos a recoger los datos de todas aquellas personas que pueden estar interesadas en nuestros productos, ¿ok? Los vamos a recoger mediante diferentes fuentes, como lo pueden ser la web, como pueden ser formularios, como por ejemplo puede ser la aplicación que utilizamos y recomendamos bastante, que es Lead Feeder, podría ser, por ejemplo, yo qué sé, webinars, ¿ok? Entonces, esto viene siendo la carga, ¿ok? O los leads que nosotros vamos metiendo dentro de nuestro funnel dentro de nuestro funnel, ¿ok? Para hacer luego la conversión, que pasaría esto a contactos. Una vez que nosotros tenemos los contactos o que convertimos, se abriría contactos, cuentas y una oportunidad de venta, ¿ok? Porque decimos que convertimos en el momento en que nosotros detectamos que este lead realmente tiene una oportunidad, ¿ok? Entonces, bueno, esto es un poquito cómo se estructuraría el CRM. Esto obviamente depende de la consultoría que hagamos con cada una de las empresas, pues obviamente habrán módulos personalizados, habrán diferentes automatizaciones, pero bueno, la base, por decirlo de alguna manera, de nuestro CRM viene siendo esta. Entonces, vamos a irnos ya con lo que toca. Vamos a aprender ahorita a hacer lo que viene siendo la carga de datos. Vamos a hacer una carga de base de datos en posibles clientes, ¿ok? Aquí tenemos a priori lo que viene siendo la vista de posibles clientes. Pido disculpas si mi ordenador va un poco lento, pero bueno. Y lo primero que tenemos que hacer es irnos al módulo donde nosotros queremos hacer la carga, ¿ok? En este caso, nosotros vamos a hacer la carga dentro de posibles clientes. Entonces, una vez que se nos abra la pantalla con posibles clientes, nos vamos a ir directamente al botón de importar. En el botón de importar van a haber me voy adelantando, ¿vale? Pero ya igualito se los voy a mostrar ahora. Van a haber 2 opciones. Va a haber la opción de la carga de posibles clientes o la importación de posibles clientes y va a haber la importación de notas, ¿ok? Esto, por ejemplo, si nosotros tenemos alguna nota o carga de notas que tengamos que hacerle a posibles clientes que ya estén, pues sería desde aquí. Ustedes me dirán, ajá, pero ¿cómo yo sé la diferencia? ¿Cómo yo sé si esta nota corresponde a un posible cliente o a otro? Pues sencillo. Tenemos que saberlo bajo un denominador que en este caso podría ser el correo. Este correo pertenece a esta nota, ¿ok? Esto es solamente a modo de dato que les estoy dejando aquí para que lo sepan. Entonces, bueno, nos vamos a la importación de posibles clientes. Como ven, hice clic en importación, posibles clientes. Hay 2 formas de importar la base de datos, que puede ser por otros CRM o mediante el CSV. Nosotros la mayoría de las veces que hacemos una importación, la hacemos mediante CSV. Cabe destacar que Zoho, la forma o lo que soporta para realizar la carga de base de datos es mediante CSV. A veces nos las pasan en TXT y eso habría que cambiarlo pues a CSV. Esto que les estoy diciendo son pequeños detalles que podrían pues marcar la diferencia. Entonces, nada, aquí buscamos el documento que vayamos a cargar dentro de nuestras carpetas, ¿ok? Esto no tarda absolutamente nada en cargarse. Entonces, aquí nos dice que ya ha sido una carga exitosa. Voy a poner esto, pues traducirlo un poco al español para que podamos ver con detalle lo que nos quiere decir. Entonces, una vez que ya tenemos el archivo montado, nos dice, ok, ¿qué quieres hacer con estos posibles clientes que acabas de montar? Puede pasar una opción, puede pasar que se agreguen directamente como nuevos posibles clientes. Puede ser que yo solamente diga, mira, hazme un update, no me acuerdo cómo se dice update, o sea, un cambio en estos posibles clientes solamente o los 2. Por ejemplo, si yo tengo una base de datos de posibles clientes que ya he tenido, más posibles clientes nuevos, pues
haríamos ambos. Nosotros siempre tratamos de decirle o sea, a las personas que lo más importante es poner ambos para que no se pierda ninguna información, ¿ok? Entonces, ¿cómo nosotros vamos bajo qué criterio, ok? Nosotros vamos a saber si esto es un posible cliente, o sea, bajo qué criterio vamos a diferenciar un posible cliente nuevo de uno que ya existe. Entonces, nosotros recomendamos, ¿ok? Hacerlo por el email, porque el email es una de las cosas que más recogemos dentro de los formularios, dentro de la base de datos, o sea, es un dato que la mayoría de las veces está, ¿ok? Una cosa importante que tenemos que tomar en consideración, aquí antes que se me olvide decirles, es que normalmente a veces nosotros tenemos algunos datos o algunos campos como obligatorios. Estos campos que tenemos como obligatorios, nosotros tendríamos que eliminarlos antes de hacerlo la carga de base de datos. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, si yo tengo como nos pasa a veces para algunos clientes, que quieren que el estado esté en un estado sea obligatorio, evidentemente las personas que van a entrar, si no tenemos una columna de estados, eso va a estar vacío, entonces puede que no nos las monte. Entonces, por esta razón es que nosotros lo primero que tenemos que hacer, esto es otro tip que les estoy dando, es quitar la obligatoriedad de los campos, ¿ok? Para que luego hagamos hacemos la carga y luego, pues, volvemos a poner la obligatoriedad. Eso sí, anoten la obligatoriedad por alguna parte para que no se les vaya a olvidar qué es lo que tenemos nosotros cuál es los campos obligatorios que queremos. Entonces, luego aquí tenemos una cosa que nos dice, no actualizar los campos vacíos a posibles clientes existentes. Pues esto sencillamente nos dice que qué pasa si, por ejemplo, hay un campo que ya tenemos rellenado o sea, que tenemos rellenado aquí y lo tenemos vacío. ¿Qué hacemos con ello? ¿Le hacemos un update y lo dejamos vacío o qué? Pues en este caso no voy a actualizar, si ya está llenado algo, no quiero actualizar el campo por algo que ya esté vacío, ¿vale? Entonces, esto vamos a tratar siempre de mantenerlo. Y aquí viene la parte de lo que sería el mapeo, ¿ok? El mapeo tanto en campos de archivo, como lo podemos ver aquí, que es el campo de archivo que hemos montado, como en los campos de CRM, ¿ok? Y los campos de CRM, la idea es, pues, mapear el campo que tenemos en archivo con el campo que tenemos en CRM. Puede pasar una cosa. Puede pasar, por ejemplo, que un campo de archivo esté en dos campos de CRM. Por ejemplo, imagínense que una empresa tenga el mismo nombre fiscal y el mismo nombre comercial, y estos sean dos campos que nosotros requerimos tener, pero es el mismo nombre. ¿Qué puede pasar? Entonces, aquí lo único que hacemos es darle a más y lo seleccionamos con el mismo campo, ¿ok? En este caso, pues no lo tenemos de esa manera, así que no lo seleccionamos. Entonces, luego, nada, hacemos el mapeo. Aquí nos dice cuáles son lo que hemos mapeado. En caso de que, por ejemplo, nos pasen una base de datos o tengamos una base de datos donde la base de datos tenga un campo que nosotros no habíamos tomado en consideración, pues sencillamente aquí le damos a crear un nuevo campo, ¿ok? Damos a crear un nuevo campo, le ponemos el nombre del campo y lo mapeamos directamente. Entonces aquí ya tenemos, aquí por ejemplo nos da una muestra de los campos que está en archivo, ¿vale? Por ejemplo, Juan Pérez, empresa, que sería la compañía, el correo, el teléfono y el móvil, ¿ok? Esto lo estoy haciendo como una pequeña prueba. Evidentemente, cuando hacemos una carga de base de datos hay más cosas, ¿vale? Entonces, luego, el siguiente paso, reglas de asignación. Voy a poner ejemplos aquí para que nosotros vayamos viendo de qué forma podemos implementarlo en nuestras empresas, ¿ok? Imagínense que, por ejemplo, yo quiero que una vez que yo tenga todos los leads montados, esto me pase directamente a María, que es la directora comercial, ¿ok? Para que ella mire o para que ella tenga asignada todos estos leads nuevos. Pues sencillamente asignamos al propietario esta regla de asignación. Y aquí nos dice, por ejemplo, la regla de asignación. En este caso nosotros tenemos escritorio, que es una regla de asignación que ya tenemos per se, que le tocaría a la comercial de la empresa, pero en caso de que, por ejemplo, no tengamos ninguna regla de asignación, pues ya se haría aquí directamente. No se preocupen que esta regla de asignación lo vamos a ver en otro webinar, ¿ok? Luego tenemos asignar tareas de seguimiento. Por ejemplo, las tareas de seguimiento vendrían siendo las tareas o los flujos que ya nosotros tenemos hechos dentro de nuestro CRM.
Por ejemplo, si nosotros en los estados del posible cliente tenemos que de estado 1 a estado 2, me lo estoy inventando, tenemos que llamar a este cliente, hemos creado una tarea. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que buscar la tarea, ¿vale? ¿Qué queremos hacer nosotros con estos leads que han venido nuevos? Queremos recontactarlos, queremos llamarlos, queremos agendar reunión con ellos, o sea, eso ya va a depender también un poco del flujo, perdón, que tengan en la estrategia comercial, ¿ok? Entonces ya aquí tenemos, o sea, esto se puede llenar o no, ya ustedes, o sea, eso ya queda de parte del flujo que queramos hacer, ¿vale? ¿Qué pasa? Otra cosa que podemos tener aquí y tomar en consideración es que, por ejemplo, esto es aprobación de este manual. Imagínense que nosotros primero hacemos una carga de base de datos y esta carga de base de datos primero tiene que ir al director comercial para que él la mire y la pueda aprobar, ¿vale? Y ya luego él, en base a eso, hace sus reglas de asignación a sus diferentes comerciales. Pues aquí nos da la posibilidad de decir que primero tenga que pasar por una previa aprobación, ¿ok? Esta previa aprobación, una vez que ya lo tengamos así, nos va a aparecer una notita diciendo que ya está, que ha sido aprobado. Entonces, la persona encargada, pues sencillamente lo va a clicar y lo va a mirar, ¿vale? Entonces, voy a quitar todo esto. Esto es nada más a modo de que podamos verlo. Entonces, aquí me dice que ya el posible cliente ha sido, lo he programado. Ya como le he dado que primero tengo que hacer la aceptación, aquí me va a aparecer, miren, aquí me aparece el estatus. Entonces, vengo para acá y aquí me da el resumen de lo que yo he querido, cargar, ¿vale? Entonces, tenemos aquí el tiempo que se ha creado, que esto ya se agrega de forma automática, ¿ok? Esto nos sirve, por ejemplo, para nosotros saber en el tiempo que se ha creado y el tiempo de fecha de cierre de un contacto, el tiempo que nos lleva, pues cerrar esa oportunidad. Por eso es que este tiempo creado es bastante importante. Luego tenemos el apellido, en la etapa evidentemente no la hemos llenado, empresa, puntuación, que esto viene siendo el tema del scoring que vamos a ver ahora, ¿vale? Entonces ya aquí yo digo, perfecto, ya se me ha cargado. ¿Qué pasa? Si yo agarro y digo, mira, me he equivocado, no quiero tener esta importación, o esta importación que hemos hecho, pues sencillamente le doy a deshacer importe, ¿vale? Vale, entonces ya luego que tenemos la importación, aquí nos dice también el tiempo, si lo hemos modificado o no. Aquí, por ejemplo, nos está dando una advertencia y nos está diciendo que este correo electrónico es inválido, ¿vale? Evidentemente, porque todo esto ha sido prueba, @test, prueba. Vale, entonces, cerramos. Y esta es la forma en la que se hace una carga de base de datos. Si nosotros queríamos, por ejemplo, deshacer la importación, pues sencillamente le damos a deshacer la importación, ¿vale? Entonces, luego vamos a ver ahora otro puntito muy rápido de cómo crear una vista personalizada de CRM. A mí, más que saber o ver los pasos, que ustedes sepan los pasos de cómo hacerlo, me interesa saber el porqué, que sepan, por supuesto, del porqué de cada cosa. Una cosa muy importante en el tema de las vistas, las vistas del CRM, es que, por ejemplo, si nosotros queremos saber la información exacta de cada cliente, por ejemplo, o de un conglomerado de clientes, si, por ejemplo, ¿cuántas personas a mí me han llegado? Bueno, aquí ya vemos la carga de base de datos que acabamos de hacer. Ya está, la tenemos dentro de posible cliente, ¿vale? En caso de que, por ejemplo, yo quiera deshacer esta importación que acabo de hacer, pues sencillamente nos vamos a la configuración, esto en cada caso que no le hayamos dado a deshacer en su momento, y hemos dicho, ¿qué hemos hecho? Pues sencillamente nos vamos aquí a la importación, ¿ok? Y dentro de la importación tenemos dos pestañas, que es la data donde lo hemos migrado, que normalmente las miramos del CRM, pero lo que nos atañe es esta, que es la importación de la base de datos, ¿ok? Y aquí nos va dando un historial de quién ha subido una base de datos, a qué hora la ha subido, cuál es el nombre del archivo, ¿ok? Entonces aquí sencillamente le damos a este botón que está aquí, que dice deshacer. Entonces,
¿Estás seguro que quieres deshacer? Quiero deshacerlo. Y ya estaría, ¿vale? Entonces, esta es una forma de deshacer carga de base de datos que hayamos hecho en algún momento por error o lo que sea. Aquí toca refrescar la página, ¿vale? Entonces, bueno, lo que les comentaba de las vistas, que lo importante de las vistas, esto nos sirve para saber ciertos criterios, ¿vale? Por ejemplo, yo quiero saber cuántas personas a mí me han venido por el formulario de la web. Pues sencillamente lo hacemos mediante una vista, ¿vale? O, por ejemplo, quiero saber cuántas, esto es súper importante, cuántas personas tengo yo en este momento en el estado sin contactar. Pues sencillamente nos vamos a la vista, bajo el criterio, las personas que tengo sin contactar, y ya lo tenemos, ¿ok? Esto nos sirve, por supuesto, para los comerciales, nos sirve un poco para tener una vista de cómo van ciertos criterios que nosotros queremos tomar en consideración, tanto para la estrategia comercial como para alguna estrategia de marketing o comunicación, ¿ok? Entonces, bueno, eso más que todo es la razón por la cual nosotros creamos las vistas en los diferentes módulos. Cabe destacar que esta vista la podemos hacer en todos los módulos que tengamos, hasta incluso en un módulo que tengamos personalizado. La verdad es que el CRM puede ser, puedes mirar desde lo más general hasta lo más particular, lo más minucioso que tú quieras tener, ¿vale? Ya vimos que se ha eliminado. Vale, entonces, vamos a crearnos una vista. Y vamos a crearnos una vista porque yo quiero saber, por ejemplo, ahora mismo no se me ocurre nada, bueno, vamos a crearnos una vista a ver aquí cuántas personas nosotros tenemos. En el estado 0, ¿vale? En posibles clientes. Entonces, nos vamos aquí, o posibles clientes. Vemos aquí, por ejemplo, estos son los que tenemos nosotros en favoritos, porque son los que tenemos, vamos viendo cómo va avanzando, ¿vale? Entonces yo me creé una vista. Esta vista la voy a llamar webinar, ¿vale? Un poco para saber que esto es el webinar para yo luego eliminarlo. Entonces, aquí tenemos que poner, especificar el criterio que nosotros queremos buscar, ¿vale? Entonces, aquí yo me voy a poner que yo quiero buscar y necesito saber quiénes son las personas que están en el estado 1. ¿Qué pasa? Aquí, por ejemplo, vamos a explicar esto rapidito. Aquí pueden haber varias alternativas. Puede que, por ejemplo, digamos, persona es o es estado 1, ¿vale? O no es estado 1. O que contiene, por ejemplo, algunos números, en ese caso. O que no contiene ciertos números. O que empieza con la letra G. O que está vacío o que no está vacío, ¿vale? Entonces, estas son características que tenemos que tomar en consideración al momento de querer hacer alguna vista, porque hay veces que sí nos pasa que como no lo tenemos tan estructurado o es un número de teléfono o lo que sea, pues nos volvemos un poquito locos. Entonces, ponemos el estado, por supuesto aquí me aparecen todos los estados que nosotros tenemos dentro de lo que viene siendo nuestro funnel de posibles clientes, ¿vale? Entonces yo he dicho, mira, yo quiero mirar a cuántas personas nosotros tenemos sin contactar dentro de nuestros posibles clientes, porque deberíamos de tener un número a priori reducido, ¿vale? Entonces, esto viene siendo, por ejemplo, cuáles son los campos que nos muestra el CRM y cuáles son los campos que yo he seleccionado para tener dentro de la vista. Es decir, ustedes saben que cuando nos metemos, por ejemplo, dentro del módulo, tenemos arribita el nombre, apellido, fecha de creación, yo qué sé. Entonces aquí, por ejemplo, si para mí es importante que aparezca el estado, pues yo pongo, por ejemplo, no sé si está en inglés o en español, state. A ver si state. Le doy aquí y ya está. Lo único que tengo que hacer es arrastrar, ¿vale? O, por ejemplo, si para mí es importante saber quiénes son las personas que tienen correo, pues sencillamente me voy aquí, ¿vale? Eso está en español. Correo electrónico de empresa o email. Vale. Vamos a poner aquí el correo electrónico de empresa. Entonces, otra cosa muy importante, ¿vale? Que a veces nos dicen así como que, bueno, o sea, yo quiero ver algo, pero no quiero que más nadie lo mire o lo que sea. Entonces, aquí nosotros tenemos, por ejemplo, 3 opciones. Podemos crear una opción para ver una vista de nosotros solos. Podemos crear una vista para que vean todos los usuarios que están dentro de CRM o podemos crear una vista, por ejemplo, para diferentes usuarios, ¿ok? Vamos a ver, por ejemplo, aquí, los diferentes usuarios a mí me va a traer por roles, lo podemos dividir por roles, quién es el SEO, quiero que lo vea el SEO,
o, por ejemplo, por grupos, ¿ok? Entonces, aquí ya sabemos que tenemos diferentes formas de compartir pues la información que vamos buscando dentro de las vistas, ¿vale? Entonces, le damos a guardar y ya nos debería pues traer aquí, como ven, ya tenemos nuestra vista de las personas que tenemos sin contactar dentro de la empresa. Tenemos 103 personas que no hemos contactado, que por supuesto tenemos que contactarles. Esto era lo que les comentaba de que aparecía aquí arriba. Y por ejemplo, en este botón agregamos columnas. Si nosotros, por ejemplo, en vez ya no queremos ver el correo electrónico de empresa porque es que nadie lo tiene, yo digo, bueno, pero esta gente, ¿de dónde me ha venido? Entonces pongo aquí posible cliente, la fuente del posible cliente, y ya se me sube directamente y le doy a guardar y me debería de traer de dónde han venido estas posibles clientes. Entonces ya sabemos estas posibles clientes dónde me han venido, ¿vale? Entonces, este es otro puntito que teníamos que ver dentro del webinar de hoy, que es un webinar un poco de repaso, un poco de iniciación, ¿vale? Pero que a medida que va pasando el tiempo, ya vamos a ir subiéndole un poquito de nivel a los webinars, ¿ok? Vale, entonces, el otro punto que teníamos que ver era hablar un poquito del lead scoring. Muchas veces cuando hacemos algún tipo cuando hacemos algún tipo de consultoría, las personas nos preguntan acerca de qué realmente viene siendo el lead scoring. El lead scoring lo que viene siendo es la puntuación que nosotros les vamos a dar a cada uno de nuestros leads, ¿ok? Bajo ciertos criterios, ¿vale? Estos criterios van a cambiar según lo que viene siendo la empresa. Por ejemplo, hay personas o hay empresas que les importa más que sus leads vengan por ejemplo, desde la web a que vengan, por ejemplo, yo qué sé, desde un telemarketing, ¿vale? Ellos valoran más eso. Entonces, al momento de valorarlo, le vamos a dar una puntuación a esos leads, ¿vale? Le vamos a poner, por ejemplo, más 5 o menos 4. Esto es lo que viene siendo lead scoring. Aparte de ello, también valoran, por ejemplo, los criterios de dónde vienen, o por ejemplo, hay empresas que dentro de sus formularios tienen un campo, tienen un campo de producto, por ejemplo, a ese posible cliente le interesa más cierto producto. Entonces, como este producto tiene más valoración o se le gana más o lo que sea, ellos valoran más que la persona, pues que le interese este producto, ¿vale? Esto por un lado. Por otro lado, tenemos dentro, por supuesto, de cuando nosotros implantamos un CRM, desde Millennials, tenemos otra cosa que se llama Touch Points, ¿ok? De lead scoring, que esto lo que viene siendo es el comportamiento, ¿ok? Que tiene este lead con nosotros, ¿ok? Por ejemplo, si nosotros le mandamos emails y nos abre el email, si nosotros le llamamos y nos responde, ¿vale? O sea, son ciertos comportamientos que al final va sumando o va teniendo una puntuación que al final ustedes dirán, ¿pero para qué sirve? Pues sencillamente esto sirve para saber a qué tipo de posibles clientes nosotros le tenemos que dedicar más recursos o no, ¿ok? Esto es un poco, pues, lo que viene siendo el tema de los posibles, o el tema del lead score, ¿ok? Entonces, luego, bueno, para finalizar ya este webinar, vamos a ver ahora el último puntito que teníamos, ¿ok? Que era de la personalización de los módulos. Cuando hablamos de personalización de los módulos es de crear los campos dentro de CRM, ¿vale? Entonces vamos a mostrarles rapidito de qué forma vamos a crear los campos. Por ejemplo, nos vamos aquí a la configuración, ¿ok? Nos vamos aquí a los módulos y campos y luego aquí sabemos que tenemos todos los módulos. Aquí nos va tabulando todos los módulos que tenemos, tanto los módulos que ya nos viene per se, como posible cliente, empresas o contactos y oportunidades de venta, como por ejemplo los módulos los módulos personalizados, que como les había dicho anteriormente, va a ser según cada empresa, ¿vale? Vale, entonces nos vamos aquí a estándar, ¿ok? Y luego aquí dentro de estándar, pues esto es súper fácil, súper sencillo. Lo que tenemos que hacer es saber, ¿vale? Tenemos nosotros aquí en Millennials una documentación que entregamos a cada uno de los clientes, ¿ok? Donde nos dice, por ejemplo, nos dicen los clientes cuáles son los campos necesarios que hay que cumplimentar para poder tener una tarjeta de posibles clientes completa, una tarjeta de posibles de contactos o de oportunidades o lo que sea, ¿vale? Entonces, tenemos aquí
los tipos de campos que tenemos. Cabe destacar que, por ejemplo, hay veces que hacemos una multiselección, que de un campo el cliente o el comercial, perdón, en este caso, puede seleccionar varias cosas. Entonces aquí pues nos vamos sencillamente y arrastramos el campo hacia la sección en la que nosotros queremos ubicarlo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, nosotros queremos ubicarlo en esta primera sección, le ponemos el nombre que queramos, le ponemos las opciones que nosotros queramos, si queremos agregar más opciones, pues le damos a este botón, si queremos quitar, le damos a este botón. Si, por ejemplo, nosotros queremos, justamente ayer nos comentaban algunos clientes que ellos tenían una lista de este tamaño de proveedores, entonces nos decían, ajá, pero esto imposible que nuestro comercial lo pueda ver fácil. ¿Se puede poner de forma alfabética? Pues claro que se puede poner. Pues sencillamente le damos aquí, ¿ok? A poner alfabéticamente y ya no los pone cronológicamente, o sea, nos pone, perdón, de forma alfabética, ¿vale? Y ya luego, si nosotros queremos agregarle algo, pues también le podríamos agregar y también se pondría de forma alfabética. ¿Qué pasa? Que, como les había comentado antes, hay campos que no solamente van en posible cliente, sino que también van, por ejemplo, en contacto, ¿vale? O, por ejemplo, en oportunidad o en empresa. Entonces, aquí, cuando nosotros creamos este campo, nos puede decir, vale, este campo también, aparte de esto, quieres crearlo en empresa, en contacto, en oportunidades de venta, nosotros decimos sí o nosotros decimos no. Por ejemplo, a ver qué se me ocurra. La tipología de posible cliente, ¿vale? La tipología de posible cliente, pues la podemos tener, algunas personas la tienen en contacto, la tipología de este contacto, si es un revendedor, si es, yo qué sé, un partner, lo que sea, se pondría también en contactos, ¿vale? Y ya pues sencillamente se guardaría, le damos a Done, y se mapearían, se guardaría y ya luego que nosotros vayamos a convertir a este posible cliente, pues esta información que ya tenemos rellena dentro del posible cliente va a estar directamente en contactos, ¿ok? Vale. Esto más o menos es lo que vendría siendo la personalización de módulos. Aquí, por ejemplo, vamos a eliminarlo para que luego no me maten aquí. Entonces, bueno, esto podría ser, por ejemplo, si nosotros queremos buscar URLs, si nosotros, por ejemplo, queremos buscar alguna de... eso está muy chiquito y estoy un poco ciega. Por ejemplo, de usuarios, búsqueda de usuarios. Pues sencillamente podemos ponerla y aquí ya, según la característica que nosotros queramos, pues nos busca el usuario, ¿vale? Usuario, hablamos de usuario como usuarios que están dentro de Zoho CRM, ¿vale? Vale, entonces luego, por ejemplo, aquí si queremos crear una nueva selección, o sea, una nueva sección, yo qué sé, sección de GDRP, ¿vale? Nosotros ponemos la sección, ponemos los campos que nosotros creamos que debe ir a la sección de GDRP, como por ejemplo que aceptó los términos y condiciones, ¿vale? Normalmente esa suele ser marcada con un cuadro, un checkbox, ¿ok? O por ejemplo la IP. Si queremos captar la IP, normalmente la IP es en línea única, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos la configuración de la sección. Entonces, la configuración de la sección decimos que puede ser una sola columna, como puede ser doble columna. Esto ya son cosas un poco más de cómo ustedes prefieren que se vea su tabla su módulo, ¿vale? Entonces, bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos. Muchísimas gracias por atender. Se pueden inscribir a los próximos webinars que vamos a tener y bueno, chao.